Ok, buenos días. Hoy vamos a diseccionar el código de este reloj analógico. Eh, Todo lo que ven, por ejemplo, el aro dorado, las manecillas, las marcas, son formas vectoriales calculadas matemáticamente. En sí tratamos de que no se use ninguna imagen importada, sino que cada píxel proviene directamente de Java 2D. Vamos a ver las 6 clases clave: Path 2D, Quad Curve, Gradient Paint, Ellipse 2D, Affine Transform y Graphics 2D, y cómo cada una resuelve un problema concreto en el dibujo. Bueno, tenemos aquí 6 tecnologías o 6 bueno, cada una tiene una responsabilidad distinta. Path 2D construye polígonos a mano, vértice a vértice, y se usó para las manecillas y las marcas de la hora. Quad Curve dibuja los arcos del lado exterior y Gradient Paint aplica los degradados dorados. Usamos Ellipse 2D para definir la esfera y el pivote. Affine Transform rota cada manecilla al ángulo correcto, y Graphics 2D con Radiant Enhance es el lienzo que suaviza todo, o sea, el anti-aliasing. Bueno, el orden de dibujado importa porque primero se dibujó se dibuja la esfera, luego hay el aro, las marcas y al final las manecillas encima de todo. Bueno, la primera que vamos a ver es Path 2D, las manecillas como polígonos. Path 2D es como un lápiz vectorial que se levanta con Move To, o sea, para colocarlo en las coordenadas que quisiéramos empezar el trazo. Dibujamos con Line To y cerramos el trazo con Close Path. Internamente Java guarda una lista de estos comandos, no como píxeles, sino como de formas vectoriales, por eso se puede escalar sin perder calidad. De ahí la línea la dibujamos en el eje X, punta a la derecha, cola a la izquierda. 5 vértices forman la forma de hoja: punta, borde superior, cola superior y la cola inferior. Y de ahí si la cerramos con Close Path se convierte en un polígono relleno. La clave del diseño es separar la fórmula del ángulo. La lanceta no sabe a qué hora apunta, pero esto ya lo resolvemos con Affine Transform, que veremos en las siguientes diapositivas. La siguiente tecnología es como una matriz 3x3 que describe operaciones geométricas: traslación, rotación y escalado. No modifica la forma original, sino que crea una nueva versión transformada. El proceso tiene 3 pasos. Primero, Translate mueve el origen al centro del reloj. Luego, Rotate para girar alrededor de este punto. Y finalmente, Transform. Y finalmente Transform aplica la matriz a todos los vértices del Path 2D. El orden de estas dos operaciones es crítico, porque si rotamos primero y traducimos después, la rotación ocurre alrededor de la esquina superior izquierda de la ventana y la manecilla aparecería en el lugar incorrecto. Bueno, en Java 2D el ángulo 0 apunta a la estrella del reloj, eje X positivo. Restando 90 grados movemos el origen a las 12, que es donde queremos empezar. Eso sería porque todos los ángulos llevan menos 90 grados al final, porque cuando se dibuja la figura pues aparece horizontal y queremos que empiece a las 12. Bueno, en la siguiente con Quad Curve serían los arcos decorativos. Una vestidura cuadrática vimos que se define con 3 puntos: inicio, fin y un punto de control que atrae la curva sin que la toque. Cuanto más cerca del lado exterior está el control, más plana es la curva. Cuanto más adentro sería más pronunciada. En el reloj se calcularon 12 posiciones separadas 30 grados. Cada curva toma 2 puntos del arco exterior menos 10 grados del centro del segmento. El punto de control está cerca del radio, creando un arco ligeramente cóncavo que da la sensación de estos de acentos dorados, ¿no? Aquí el gradiente también actúa. Safe Paint cambia de oro pálido a oro fuerte a lo largo de cada curva,
de que da una sensación como de metal. Por ejemplo, si uno quisiera curvas con 2 puntos de control en lugar de uno, ¿qué clase de Bezier se ocuparía? En este caso sería una Bezier curva, que en este caso ocuparíamos con Cubic Curve. Bueno, de ahí la siguiente que se utilizó es Gradient Paint y Ellipse 2D. Gradient Paint se define una transición lineal entre 2 puntos y 2 colores. Se asigna con Set Paint antes de que cualquier fill o draw y aplica todo lo que se dibuje después de que se cambie. En el reloj todos los elementos dorados usan este degradado: la esfera, el arco, las marcas de la hora, lancetas y el pivote central. La diferencia entre oro de OSC y la base oro claro en la punta simula iluminación, pero no calculando como si fueran sombras reales, sino que es como un efecto creativo, ¿no? Un efecto decorativo. Elipse 2D define una elipse por su rectángulo delimitador, ya que en la esquina superior izquierda es más ancho y más alto. Para un círculo el ancho y el alto son iguales o a 2 veces el radio. Ojo, esto no es el centro en esta implementación, es la esquina. El reloj usa 3 instancias: aro exterior, esfera interior y el pivote central. La técnica del aro es de capas. Pintamos el círculo mayor en dorado y luego tapamos el centro con la esfera oscura, y el aro que queda como diferencia visual sin necesidad de operaciones. Por ejemplo, ¿cuáles eran las coordenadas de un rectángulo delimitador para un círculo, no sé, de radio 200, entrada en 250, 250? Siguiendo la fórmula sería 50, 50, 400, 400. Esquina en centro menos el radio, y la dimensión sería 2 veces el radio. Bueno, en Path 2D usamos marcas de hora como polígonos radiales. Las marcas de hora son rectángulos pequeños orientados radialmente. Para construirla necesitamos 2 cosas: un vector que apunta al centro del reloj y su perpendicular para dar el ancho. El vector radial es simplemente coseno y seno del ángulo. El vector perpendicular se obtiene rotando ese vector 90 grados, lo que en 2D es algo complicado. Si el radial es coseno, seno, el perpendicular es menos seno, coseno. Y luego se multiplicó 3.5 píxeles para obtener el semiancho de la marca. Ya con esos 2 vectores construimos el Path 2D con 4 vértices: xout menos px, xout más px, xl más px. Y esto funciona para cualquier ángulo sin necesidad de affine transform, porque ya orientamos la geometría directamente. Esta técnica del vector perpendicular es muy útil y aparece en barras de progreso radiales, en gráficas de radar y cualquier elemento que necesite alinearse con un radio. ¿Por qué no usamos affine transform y en las manecillas sí lo usamos? Porque como la lanceta es un polígono complejo que conviene diseñar en un sistema local y luego rotar, las marcas son más simples, que es más directo calcular sus vértices en coordenadas en pantalla con las fórmulas trigonométricas. Bueno, de ahí Graphics 2D, Anti-Aliasing y Calibre. Bueno, sí, a ver, queda el código aquí, claro, bueno, sí. Okay. Bueno, en Graphics 2D es la superficie de dibujo. Sin configuración extra, los bordes diagonales y las curvas aparecen en escalera porque la pantalla es una cuadrícula de píxeles. Con Key Anti-Aliasing activado, Java mezcla los colores con los píxeles del borde para simular una curva suave. El Key Render en Quality le dice a Java que prefiere precisión sobre la velocidad de los cálculos internos. A un fotograma por segundo, esto casi no tiene un costo perceptible en el rendimiento, pero en animaciones más rápidas habría que evaluar si vale la pena usarlo. Key Text Anti-Aliasing suaviza los números del reloj por separado, porque el algoritmo óptimo para texto y geometría es distinto. Estas 3 líneas van al inicio del Paint Component antes de dibujar cualquier cosa. Si las ponen después de un fill ya no afectarán a lo que se dibujó antes. Bueno, en resumen, usamos el Path 2D que construye polígonos vértice a vértice. Quad Curve añade curvas de Bezier cuadráticas con un punto de control. El Gradient Paint aplicó degradados lineales entre 2 puntos. El Ellipse 2D define elipses por su rectángulo delimitador. Affine Transform traslada y rota sin modificar la forma original.
Graphics 2D con Rendering Enhance controla la calidad visual. Bueno, vamos a explicar este programa. Vimos de que utiliza librerías y funciones como Java 2D y Swing, consolidando conocimientos sobre gráficos vectoriales, transformaciones geométricas y un poco de síntesis para los efectos de sonido aquí en el video. Va a ser una pequeña librería de síntesis de sonido para los efectos de sonido de este programa, así como funciones del sistema para estar sincronizados, para que ese reloj estuviera sincronizado con la hora del sistema. A ver, desde los imports, que sería de Java AWT y .geom para los gráficos el Java Swing, que es para la interfaz, Java.localTime para obtener la hora y Java.soundsample para generar el sonido del tic del reloj. Este programa con esto ya vemos de que combina gráficos de sincronización de tiempo y audio. Bueno, la clase principal comienza con la clase principal comienza con el public class reloj analógico extends JPanel, que significa que estamos creando un componente gráfico personalizado sobre el cual vamos a dibujar todo el reloj. Luego tenemos las variables de estado, hora, minuto y segundo, que estas almacenan el tiempo en el que se va a renderizar la pantalla. De aquí tenemos la paleta de colores. Aquí definimos tonos dorados, oscuros y los rojos de aquí del reloj. Usar constantes mejora la consistencia visual y evita repartir valores. Ahora entramos al constructor. Aquí se configuran tres cosas importantes: el color de fondo, el tamaño preferido del panel, y ahora se llama a sincronizar y arrancar. Este método es clave porque ya iniciamos todo el sistema del reloj. En sincronizar y arrancar ocurre algo importante. Bueno, ahora voy a explicar un reloj analógico en la parte gráfica desarrollado en Java usando Swing y Java 2D. Por practicidad vamos a hacerlo siguiendo exactamente el orden del código de arriba abajo para entender no solo lo que hace, sino cómo está construido internamente. El código comienza con los imports a java.aw y awt.geom, que es lo que es relacionado con gráficos 2D, java.swing para la interfaz gráfica, java.time.localTime para la obtención de la hora y java.sound.sample para la generación del audio del tic de reloj. Y pues ya con esto vemos el alcance que tiene, ya que combina renderizado vectorial en tiempo real y síntesis de sonido. Bueno, la clase principal, public class reloj analógico extends JPanel, creamos un componente personalizado que permite sobreescribir paint component, que es donde se dibuja absolutamente todo. Ese patrón es estándar en Swing, ya que crear un panel y controlarlo es necesario para controlarlo a nivel de píxel. Bueno, el estado del reloj, aquí con el private.in hora, minuto y segundo, estas variables almacenan el estado actual del tiempo. No lo calculan por sí mismos, sino que nada más reflejan el valor obtenido de local time. Esto nada más es una buena práctica, ya que el dibujo depende del estado de la hora, pero no lo modifica. Bueno, en la paleta de colores vemos que esfera es el fondo oscuro, oro claro, oro medio, oro osc y oro pale es la gama de dorados que está usando este reloj, y el rojo-seg es para el segundero, que se está moviendo más rápido. Eso fue más que nada para facilitar coherencia visual y facilita cambios de tema. Además, como simulamos metal,
Además como se simula metal, es clave simular diferentes tipos de metal y sombras mediante gradientes. Bueno, ya aquí en el constructor, este constructor se define el fondo del panel, se establece el tamaño preferido y se llama sincronizar y arrancar, que este último es el que inicia toda la lógica del reloj. Sincronización con el sistema. Ok, este método es uno de los más importantes del programa. Se llama actualizar para mostrar la hora inmediatamente. Se crea un hilo que calcula cuánto falta para el siguiente segundo exacto. En este caso sería el long espera es igual a 1000 menos ahora entre 1000, que es lo que va a eliminar el desfase típico en estos timers. Bueno, y ya con esto ya tenemos el reloj alineado en tiempo real con con la hora del sistema. Bueno, ya en localtime.localtimeNow, aquí simplemente se lee la hora, minuto y segundo y se llama a repaint, que no dibuja directamente, sino que solicita al swing volver a renderizar todo el componente. Bueno, en este siguiente método, el método de reproducir tick, genera el sonido del reloj. Cada tick crea un hilo que ejecuta dos tonos, uno agudo y uno más grave, que simula el sonido mecánico de un reloj real. Ocupamos tonar suave para generar una onda, que utiliza la función matemática seno y se aplica una caída exponencial. Para hacer que el sonido se apague suavemente imitando el clic físico. Luego el audio se envía a Source Data Line. Esto significa que el sonido no es un archivo, sino que se está generando matemáticamente en tiempo real. Bueno, en Paint, Paint Component es el núcleo del render. Aquí es donde donde se empieza renderizado. Aquí es donde empieza renderizado ya se activa la anti-aliasing, calidad de render, suavizado de texto para mejorar la calidad visual, y luego se calcula el centro con el CX, variable CX, CY y el radio variable R, y ya todo el dibujo se basa prácticamente en estos valores. Se dibuja un círculo con elipse 2D, gradient paint, crea profundidad simulando la iluminación de un reloj para evitar que se vea plano y se vea más más completo, bueno, se dibuja un círculo más grande con degradado dorado, luego se añade un borde brillante y se dibuja la esfera encima para recortar. Estamos creando capas para generar los efectos. Curvas decorativas, aquí se usan Quad Curve 2D. Cada curva conecta dos puntos del aro, usa un punto de control interno y genera una curva elegante. Se repite 2 veces, una por cada hora. ¿Vale? Aquí vemos de Quad Curve, elipse, curvas decorativas. Dibujar marcas en los minutos, son los polígonos estos. Marcas de hora. Y aquí están los números con Java 2D. Vemos que estamos utilizando Basic Stroke, Quad Curve, Math to Radians, dibujar dígito. Bueno, las marcas de hora son más complejas, se construyen como pequeños rectángulos orientados radialmente, ¿no? Bueno, sí, radialmente alrededor del centro de la hora. Se calcula un valor perpendicular para darles grosor y geometría vectorial. Con la geometría vectorial ya se es aplicada directamente. Bueno, aquí vemos que cada dígito está dibujado con curvas primitivas, curvas cuadráticas, bases cúbicas y path. Cada número se dibuja en un sistema local y luego se transforma. Se usa de Affine Transform para que de trasladar y escalar, que permite reutilizar las mismas formas en cualquier posición. Por ejemplo, en construcción de números
El 1 utiliza línea 2D, el 2 usa curvas cuadráticas, Quad Curve 2D, el 6, 8 y 9 usan curvas cúbicas, Cubic Curve 2D, para demostrar los distintos niveles de complejidad que se pueden alcanzar con las curvas. En las manecillas utilizamos Path 2D. A ver, ¿dónde está manecillas? Aquí está cada método, cada número dibujado según Pero las manecillas, aquí están. Se dibujan en horizontal y luego las rotamos las dibujamos y luego se rotan con Affine Transform. El ángulo se calculó, la hora también depende de los minutos, el minuto depende de los segundos y segundo es un avance directo. Esto hace que el movimiento sea continuo. En las manecillas también utilizamos gradientes para simular luz y que dé un efecto metálico, más de metal realista. El segundero es el más delgado y rojo, incluye un contrapeso circular, la forma del contrapeso, y esto añade que sea un poco más realista. Bueno, ya en el centro se dibujó también dos círculos, uno dorado y uno rojo, que simulan el eje del reloj. Y ya por último se llama al método main. Aquí es donde se crea la ventana JFrame, se añade al panel, se configura el tamaño mínimo y se centra en la pantalla, y esto es lo que hace ejecutable el programa. Este reloj integra múltiples conceptos, ya que vemos geometría vectorial, transformaciones afines, sincronización temporal precisa, síntesis de audio para los efectos. A ver, permítanme. Y aquí vemos que está sincronizado con la hora del reloj y reproduce un sonido cada vez que avanza. Bueno, esto lo muteamos por practicidad. Posibles mejoras tal vez sería utilizar buffers o añadir una animación continua o implementar más temas visuales, pero pues vemos que el resultado en este caso fue satisfactorio. Pero por ejemplo, enfocarnos en los dígitos, cómo se construyeron. Vamos a buscar. Bueno, por ejemplo, aquí vemos cada número se define dentro de un espacio propio. Por ejemplo, ancho serían 22 unidades y alto 28, que sería la planilla básica. Y todos los dígitos están diseñados para dentro de este mismo espacio para que las proporciones sean consistentes. Dependiendo de la forma del número se utilizaron diferentes herramientas. Para el 1, para la Line 2D, para las líneas rectas. El Path 2D para construir formas conectadas. El Quad Curve para las curvas suaves con un solo punto de control. Y el Cubic Curve 2D para curvas más complejas con dos puntos de control. Cada tipo de curva se eligió según la forma natural del número. Por ejemplo, el 1, que es el más simple, nada más es una línea vertical principal, una línea diagonal superior y una base horizontal, y es lo más claro y legible que puede hacer. Pero por ejemplo, el número 2 combina líneas curvas y líneas rectas. Se dibujó la primera parte superior con Quad Curve y el resto la base con las líneas rectas, y crea una curva suave tipo arco. Luego se utiliza de Path 2D para la diagonal y una línea horizontal para la base. ¿Vale? Ahí vemos cómo se unen las distintas líneas. El 3 se construyó, por ejemplo, con varias cuadráticas. Cada curva representa el círculo del número. Se conectan de manera continua para simular la silueta. Y los números complejos como el 6, 8, 9 y el 0. 6, 8, 9, 6, 8, 9,
Por ejemplo, el 8 se forma con dos bucles, el 0 es una forma ovalada, el 6 y el 9 combinan curvas cerradas con extensiones, y vemos de que para los números dobles como el 10 y el 11 no se redibujan, sino que se dibuja el primer dígito y luego el segundo con un desplazamiento horizontal para que se ajuste la posición. O sea, nada más dibujamos, como ya está dibujado el 1 y ya está dibujado el 0, nada más se implementó de que se dibujara 1 y luego se transformara moviéndola tantito a la derecha el segundo dígito. Bueno, y de ahí construido se aplica Affine Transform, que permite escalar el número según el tamaño del reloj, moverlo a la posición correcta y mantener proporciones sin recalcular coordenadas. Cada número se coloca usando trigonometría también, ya que se calcula un ángulo, se utiliza seno y coseno para obtener coordenadas, y ya que se distribuyen uniformemente alrededor de la carátula, ¿no? del círculo aquí de la forma del reloj. Cada número al final se dibuja con Gradient Paint para simular el dorado y el Stroke para suavizar bordes, para que no sean planos o pixelados. Y aquí vemos pues las ventajas de que es un escalado sin pérdida de calidad, se integra bien con el diseño del reloj y tenemos control total sobre las curvas del mismo, de los números. Y bueno, aquí tenemos de la última parte, que sería el diagrama de clases explicando de este reloj. Vemos que el reloj analógico hereda el J-panel y es el núcleo de todo el programa. Contiene los tres campos de estado, la hora, minuto y segundo de tiempo entero, que se actualizan cada segundo con la hora real del sistema. También se define la paleta de colores: esfera, la del oro, los tipos de oro, el rojo y todos tipo color. Los métodos principales son el reloj analógico, que es el que inicializa el panel y arranca la sincronización. Sincronizar, arrancar, que lanza el hilo. Actualizar, que lee la hora y llama a repaint. Y reproducir tick, que dispara el sonido cada segundo. Tocar suave, frecuencia, que es controlado por la frecuencia, la duración y la amplitud que genera la onda sinusoidal. Paint Component GES, que orquesta todo el dibujo, y el main, que crea la ventana frame. ¿Sale? El grupo de audio utiliza Audio Format para definir el formato de la onda. Source Data Line, que es el que para enviar los bytes de audio al hardware, y Audio System para verificar si la línea está disponible. Y todos estos juntos producen el tick mecánico suave de 2 tonos con la caída exponencial. El grupo de Java 2D primitivas es el más amplio, ya que Path 2D, por ejemplo, construye las manecillas en forma de lanceta y las marcas de hora. QuadCurve.double dibuja las curvas decorativas del aro y los dígitos 2, 3 y 5. CubicCurve2D.double forma los dígitos 6, 8, 9 y 0. Line2D.double traza los dígitos 1, 4 y 7. Y Ellipse.double dibuja la esfera y el aro y el pivote central. El grupo de rendering utiliza Graphics 2D con Anti-Aliasing activado para todo el pintado. Gradient Paint aplica los degradados dorados en las manecillas, marcas y números. Basic Stroke controla el grosor y el estilo de los trazos. Ya con Affine Transform rota las manecillas al ángulo correcto y escala los dígitos según el radio del reloj. El grupo Swing Tiempo incluye el J-panel como base del componente gráfico. J-frame con una ventana contenedora. Timer de swing que dispara repintado cada 1000 milisegundos, cada segundo. Y Local Time, que lee la hora del sistema operativo. Cada vez que el timer dispara, Paint Component ejecuta 10 llamadas en este orden, que es primero dibujar la esfera, que es pintar el fondo negro con degradado, dibujar el aro dorado, el aro exterior, dibujar curvas decorativas, traza las 12 curvas, Quad Cube sobre el aro, luego dibujar marcas minutos, coloca las 48 marcas pequeñas con Path 2D y dibujar marcas hora, coloca 12 rectángulos dorados con degradado. A continuación, dibujar números, posiciona los dígitos 1 al 12 utilizando las primitivas de Java sin fuentes del sistema. Luego vienen las tres manecillas: manecilla horas, minutos y manecilla segundos. Cada una rotada con Affine Transform. Finalmente, dibujar centro, pinta el pivote central colocando el rojo encima. Tenemos el hilo de sincronización también, que se implementó.
Para construirse el objeto, sincronizar y arrancar, lanza un thread en segundo plano que calcula el system.current_time en milisegundos entre 1000 y se duerme ese tiempo. Cuando despierta ya está alineado con el cambio de segundo real. En ese momento arranca el timer de swing a 1000 milisegundos, garantizando que cada tick y cada repaint coincidan con el segundo exacto sin que se desvíe. Cada disparo del timer llama a reproducir tick y luego a actualizar que lee localtime.now. ¿Sí, no? El actualizar llama a localtime.now y solicita repintado. Y ese sería más o menos el recorrido complejo de arriba a abajo de este código. Y pues ya sería todo. Esperemos que haya sido didáctico y de utilidad. Las explicaciones hayan sido suficientemente claras. Y muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.